Shalom. Terminaremos la Parashat Vaishlach desde el capítulo 36, versículo 20, hasta el final del capítulo, que es en el versículo 43. Dice la Septimaria: estos son los hijos de Seir el Jorí, habitantes de la tierra: Lotán, Shobal, Sibón y Aná, Dishon, Etzer y Dishan. Estos son los jefes del Jorí, hijos de Seir en la tierra de Edom. Fueron los hijos de Lotán, Jorí y Hemán. La hermana de Lotán era Timná. Estos son los hijos de Shobal: Albán, Manaja, Ebal, Shefo y Onam. Estos son los hijos de Sibón, Ayá y Aná. Este es el Aná que encontró a los onagros en el desierto cuando pastoreaba los asnos de Sibón su padre. Estos son los hijos de Aná, Dishon y Aholibamá bat Aná. Estos son los hijos de Disham, Gendam, Eshbaán, Iteram y Keram. Estos son los hijos de Etzer, Bilhan, Saabán y Acán. Estos son los hijos de Disham, Uz y Aram. Y estos son los jefes del Jorí: jefe de Lotán, jefe de Shobal, jefe de Sibón, jefe de Aná, jefe de Dishon, jefe de Etzer, jefe de Disham. Estos son los jefes del Jorí por sus jefaturas en la tierra de Seir. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase un rey sobre los Bené Israel. Reinó en Edom Belá ben Beor, y el nombre de su ciudad Dinhabá. Murió Belá y reinó en su lugar Yobab ben Serach de Botzera. Murió Yobab y reinó en su lugar Husham de la tierra de Temam. Murió Husham, reinó en su lugar Hedad ben Bedad, quien batió a Midian en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad Abid. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Shaul de Rehobot Hanahar. Y murió Shaul y reinó en su lugar Baal Hanan ben Achbor. Murió Baal Hanan ben Achbor y reinó en su lugar Hadar, y el nombre de su ciudad Pau. Y el nombre de su esposa Mehetabel bat Matred, hija de Mesahá. Y estos son los nombres de los jefes de Sab, por sus familias, por sus lugares, según sus nombres: jefe de Timná, jefe de Alba, jefe de Yetet, jefe de Aholibamá, jefe de Elá, jefe de Pinón, jefe de Kenas, jefe de Temán, jefe de Mitzar, jefe de Mahdiel, jefe de Hiram. Estos son los jefes de Edom por sus moradas en la tierra de su posesión. Esa fue el patriarca de Edom. Una vez más, pues está terminando la descendencia, de nombrarse la descendencia de Esá, que fue a su vez hijo de Itzhak. Y se hace mención que todos estos alcanzaron como una sociedad la madurez más aprisa que lo va a hacer la descendencia de Jacob. Obviamente, construir una ciudad bajo los términos de la humanidad, o sea, de cuestiones materialistas y de gobierno, es mucho más fácil que construir una sociedad con los principios de la espiritualidad. Todavía la descendencia de Jacob tendría que desarrollarse mucho para poder ser la nación que se diferencie del resto. Ahora, la característica obvia que tienen los pueblos que se fundan y que se crean a partir de conceptos políticos, administrativos, estos son cambiantes a través de la historia, y esto lo hemos nosotros visto, pues naciones van y naciones vienen, estas no prevalecen por causa de sus orígenes. Ahora, a causa del origen divino que tendría el pueblo de Israel, por esa razón es que se manifiesta que tardará mucho más que el resto de los pueblos en fundarse como una nación, pero una vez que alcance su fundación, prevalecerá para siempre, prevalecerá eternamente. Y esta es la diferencia entre por qué para la descendencia de Sab, esta ya es una sociedad perfectamente bien equilibrada y administrada, cuando todavía es una sola la casa de Jacob.
Bueno, con esto terminamos la Parashá Vaishlach y habla precisamente de este reencuentro que se dio entre Esaú y Jacob después de 20 años, y en este reencuentro ellos pudieron participar de abundantes riquezas, pudieron enterrar a su padre, pudieron resolver sus diferencias que tenían entre ellos, y obviamente mientras se manifestó cuál era la descendencia de Jacob, apenas 4 mujeres y 12 hijos, en cambio la vida de Esaú ya se había multiplicado de gran forma, incluso ciudades ya habían salido de ellas, grandes e inmensos territorios. Con esto también se cumple aquello que fue dicho a Abraham, a Isaac, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, y también con la vida de Esaú se alcanza a extender sobre toda la tierra también su descendencia. Bueno, esto es lo que estudiamos en la Parashá Vaishlach. En la próxima ya estaremos estudiando la Parashá Vayeshev. Shabbat Shalom.